El secreto que explotó en la F1. Colapinto dijo sí a Williams y desató la furia de Briatore. Esto es lo que nadie se animó a contar sobre la oferta que cambió todo. Gritando de terror. Bienvenidos a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Si pensabas que el paddock era un lugar de rumores y estrategias predecibles, prepárate para la historia que acaba de romper todos los esquemas. Franco Colapinto, nuestro talento argentino, acaba de aceptar una oferta monumental de Williams para 2026, un movimiento que no solo reconfigura su carrera, sino que desata la furia incontrolable de Flavio Briatore y envía un mensaje contundente a toda la Fórmula 1. Lo que pasó a puertas cerradas va a volar tu cabeza. Franco llevaba semanas sintiendo que algo se estaba gestando. Lo notaba en la forma en que ciertas figuras lo miraban, en los silencios incómodos de algunos directivos, en cómo su nombre empezaba a mencionarse en conversaciones donde antes ni figuraba. El ambiente a su alrededor había cambiado. Ya no era el joven que esperaba una oportunidad, ahora era el talento por el que los equipos empezaban a moverse. Y aunque se mantenía concentrado, sabiendo que cualquier distracción podía costarle caro, algo dentro de él intuía que un giro grande estaba por venir. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La oferta que lo reveló todo. Williams apostó al liderazgo. Ese giro llegó en forma de oferta, y no era una cualquiera. Venía de Williams. La historia se tejió en la más absoluta discreción. Nadie lo vio venir, ni siquiera Flavio Briatore, que siempre se jactaba de saber todo antes que ocurriera. La propuesta no llegó con estruendo. Fue silenciosa, respetuosa, pero directa. Un mensaje privado, una reunión pactada lejos de las oficinas habituales, un planteamiento tan serio que descolocó incluso al propio Colapinto. Porque lo que le estaban ofreciendo no era solo un cambio de equipo, era una transformación completa de su estatus dentro del automovilismo. Un lugar para liderar, no para esperar. Un proyecto centrado en él, en su visión, en su talento. El equipo Williams no llegaba con promesas vacías ni discursos reciclados. Presentaron un plan sólido, recursos, autonomía, un entorno preparado para construir alrededor suyo. Le hablaron como a un referente, no como a una apuesta. Y eso para Franco fue un impacto, porque después de años siendo el joven que debía convencer a todos, por fin alguien se acercaba para decirle: no queremos cambiarte, queremos que seas el eje. Esa diferencia, aunque intangible, fue demoledora. No eran palabras. Era una propuesta que tenía nombre, estructura y fecha. Colapinto no respondió de inmediato. Guardó todo dentro de sí, como suele hacer. Pero su mente ya estaba funcionando a mil. No era una decisión sencilla. Por un lado, tenía su historia con Alpine, su evolución, sus vínculos personales. Por el otro, estaba la oportunidad de dar un salto sin precedentes, de dejar de ser una pieza en una maquinaria ajena y convertirse en el protagonista de una nueva era. Era una decisión cargada de emoción, de riesgo, de ambición. Y él lo sabía. Pero también entendía que si no se movía ahora, quizás no tendría otra chance igual. Muchos aseguran que fue el momento de poner los puntos sobre las íes, de tomar las riendas de su propio destino, se comenta en los círculos internos. Si esta audacia de Colapinto te enciende, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Crees que la lealtad tiene un límite en la F1? Briatore en llamas. El instinto del tiburón al descubierto. La primera persona que intuyó lo que estaba pasando no fue un técnico ni un manager. Fue Briatore. Su instinto, afilado por años de política interna, detectó el cambio en el aire. No necesitaba pruebas. Conocía a Franco demasiado bien. Lo vio en su mirada, en cómo evitaba ciertas charlas, en cómo su presencia se volvía más contenida, más estratégica. Flavio no tenía aún detalles, pero sabía que algo se estaba cocinando. Y si él no lo había aprobado, entonces era una amenaza. Y si era una amenaza, debía neutralizarla. La frustración de Briatore no era por la posible partida, era por haber perdido el control. Él había sido quien apostó por Colapinto desde el principio, quien lo protegió, lo colocó, lo sostuvo. Y ahora, sin previo aviso, alguien se atrevía a poner una bomba de oportunidades sobre su mesa. Eso lo enfurecía, no porque no creyera en Franco, sino porque no toleraba que otros lo valoraran más rápido, más claro, más fuerte. Para él, cada movimiento debía pasar por su filtro, y esta vez, ni siquiera lo invitaron a la conversación. El ego de Briatore estaba herido de muerte. Franco, consciente de lo que podía desencadenar, se mantuvo en silencio. No compartió la propuesta con nadie, ni con sus ingenieros más cercanos ni con asesores que normalmente consultaba. Esta vez, la decisión sería personal, porque ya había entendido algo que cambiaría su vida. Su carrera no podía seguir siendo moldeada por las decisiones de otros. Tenía que empezar a elegir con la misma frialdad con la que el entorno lo evaluaba.
Ya no era momento de gratitudes, era momento de dar el paso. La oferta de Williams era una bomba, pero una bomba positiva, una detonación de posibilidades, una forma de reescribir su historia sin pedir permiso. Y aunque sabía que aceptarla significaría enfrentarse no solo al equipo actual, sino al propio Briatore, también sabía que no estaba solo. Porque esta vez, el respeto que siempre buscó se lo estaban entregando sin condiciones. Lo habían elegido a él, y eso, en un mundo donde todo se basa en resultados, era un gesto que no se podía ignorar. La confrontación explosiva. Franco enfrentó al maestro del poder. Mientras tanto, los rumores comenzaban a circular. Algunos lo vinculaban con otras escuderías, otros hablaban de tensiones internas, pero nadie sabía la verdad. Solo Franco tenía la llave de la siguiente página, y esta vez no la iba a entregar tan fácilmente. Porque si algo había aprendido, era que el verdadero poder no está en correr más rápido, sino en saber cuándo frenar, mirar alrededor y decidir por uno mismo. Y ese momento, al fin, había llegado. Cuando la tensión se empieza a acumular en silencio, basta una chispa para encenderlo todo. Briatore ya no estaba dispuesto a seguir fingiendo que no sabía nada. En su fuero interno, las piezas comenzaban a encajar. Las actitudes, los silencios, los movimientos disimulados. No necesitaba confirmación oficial. Sabía que Colapinto había sido contactado, y lo que era peor, intuía que el joven argentino no había descartado la oferta. Para Flavio, eso era más que una amenaza, era un insulto. No por la posible partida, sino porque todo se había hecho sin su venia, sin su control. Y eso lo desbordaba. Muchos decían, Flavio no tolera perder el relato ni el manejo de sus fichas, y Colapinto se convirtió en una ficha que se movió sola, comentaban en las transmisiones especializadas. La conversación era inevitable. Briatore se acercó a Colapinto con ese tono que solo usan los que creen que aún tienen poder. No fue una charla amistosa ni una reunión casual. Fue un acto premeditado, una especie de interrogatorio camuflado con cortesía. Preguntas disfrazadas de interés, comentarios con filo. ¿Estás contento aquí? ¿Te han ofrecido algo mejor? Debería preocuparme por tu lealtad. Las palabras iban cargadas. Franco, fiel a su estilo, no esquivó ni confrontó. Respondió con serenidad, con frases medidas, con inteligencia emocional. No confirmaba nada, pero tampoco negaba lo obvio. Su mirada hablaba por él. Mientras tanto, las filtraciones empezaban a agitar las aguas. Algunos medios ya hablaban de un posible cambio, otros lo negaban rotundamente. Dentro del paddock, las miradas se posaban sobre Colapinto con una mezcla de respeto, intriga y envidia. Porque no todos los pilotos tienen la posibilidad de elegir. La mayoría espera ser elegida. Franco estaba en esa minoría que puede decir no, y eso lo elevaba de nivel. No solo como competidor, sino como figura, como alguien que empieza a tener peso propio. Muchos pensaron, este pibe tiene una cabeza que no es normal para su edad, una frialdad y una visión únicas, susurraban los que lo veían de cerca. Briatore, al darse cuenta de que sus métodos no funcionaban, recurrió a lo que mejor sabe hacer, manipular el entorno. Comenzó a sembrar dudas internas, a cuestionar el compromiso de Franco en reuniones privadas, a insinuar que ya no era confiable. Pero todo eso solo evidenciaba su desesperación, porque cuando el liderazgo se basa en el miedo, cualquier piloto que decide pensar por sí mismo se convierte en una amenaza. Y Colapinto ya no tenía miedo, ni de él ni de las consecuencias. Franco, por su parte, se refugió en el foco. No perdió tiempo en discusiones, redobló su trabajo, escuchó más que nunca, analizó todo. Porque sabía que un paso en falso podía darle a Briatore la excusa perfecta para desacreditarlo. Pero eso no iba a pasar, no mientras él mantuviera el control de su narrativa. Y hasta ese momento, lo estaba haciendo a la perfección. El momento cumbre, un sí que retumbó en la F1. El ambiente estaba más cargado que nunca. Las palabras ya no alcanzaban, las decisiones debían ser tomadas. Y aunque todos querían respuestas, solo una persona podía darlas. Y Franco Colapinto estaba a punto de hacerlo, pero lo haría a su manera. Sin ruido, sin escándalo, con una sola frase que lo cambiaría todo. Los días posteriores al enfrentamiento entre Briatore y Colapinto se sintieron como una calma falsa, una especie de tregua invisible donde nada se decía, pero todo se sabía. Las miradas eran distintas, las actitudes más calculadas, los gestos más estudiados. Alpine, que siempre había intentado mantener las formas, comenzaba a mostrar las primeras grietas de un conflicto que ya no se podía esconder. Y en medio de ese ambiente espeso, Franco seguía siendo el eje de todo, el piloto que, sin decir nada, estaba a punto de romper el equilibrio. Williams no presionaba, pero estaba atento. Sabían que el momento clave se acercaba. Habían hecho su jugada,
Y ahora era cuestión de esperar si Colapinto se animaba a dar el paso. No había segundas oportunidades. Lo que le ofrecían no era solo un contrato, era un cambio de paradigma, pasar de promesa a protagonista, ser el rostro de un proyecto, no una pieza más en el ajedrez de otros. Y eso, aunque representaba un riesgo enorme, también era una posibilidad irrepetible en el automovilismo. Muy pocos tienen la chance de escribir su historia con tinta propia. Franco pasó horas solo, reflexionando. No porque dudara de su talento, sino porque sabía lo que dejaría atrás. No se trataba de renunciar a un equipo, se trataba de poner fin a una etapa que, para bien o para mal, había moldeado su carrera. Recordaba los inicios, las luchas internas, las oportunidades que le costaron más de lo que mostraba el cronómetro. Pero también recordaba cada momento en el que sintió que no le escuchaban, que no lo valoraban, que su voz tenía menos peso que la de otros. Y en ese contraste fue encontrando su respuesta. Tomó la decisión en silencio. No fue producto de una conversación ni de una presión externa. Fue algo interno, íntimo, personal. Franco decidió decir que sí. Sí al proyecto, sí a la confianza, sí a la oportunidad de dejar de ser el protegido para convertirse en el responsable de su propio destino. Sabía lo que venía después. Críticas, traiciones, titulares venenosos, presiones. Pero también sabía que si algo lo había traído hasta allí, era su capacidad de resistir todo eso sin cambiar quién era. La explosión y el legado. Un piloto que eligió su propio camino. Cuando la noticia llegó a Briatore, no hubo explosiones, solo un silencio largo, frío, doloroso. No necesitó leer un comunicado oficial ni escuchar un anuncio. Bastó con una frase que uno de sus informantes le soltó sin querer. Ya dijo que sí. Fue suficiente. Flavio entendió que lo había perdido. No por falta de talento ni por falta de resultados, sino porque subestimó algo clave: la voluntad de un piloto cuando se da cuenta de que ya no quiere ser dirigido por otros. La estructura interna del equipo entró en caos. Algunos lo negaban, otros ya buscaban culpables. Pero Colapinto no dio explicaciones, solo siguió su camino con más firmeza que nunca. Sabía que de ahí en adelante nada sería fácil, que muchos le cerrarían puertas, que otros lo verían como un rebelde, pero también sabía que eso era parte del precio de crecer. Y si debía cargar con ese peso, lo haría porque lo había elegido él. Briatore, por más herido que se sintiera, no dijo nada públicamente, pero en privado dejó claro que no lo perdonaría, que a partir de ese momento Franco ya no sería parte de su agenda. Lo borró con la misma frialdad con la que alguna vez lo eligió. Así funciona su mundo. Cuando ya no podés ser controlado, pasás a ser un problema. Pero lo que no calculó fue que Colapinto ya no buscaba aprobación, solo buscaba paz. Y con esa decisión, la había encontrado. Los rumores explotaron, los titulares hablaban de una traición inesperada, de una salida silenciosa pero demoledora, de una oferta imposible de rechazar. El nombre de Franco volvió a estar en todas partes, pero esta vez no como una promesa, sino como el protagonista de una historia que desafiaba todas las reglas no escritas del paddock. El chico que eligió decir no al poder, que dijo sí a sí mismo. Y mientras algunos lo señalaban, muchos lo admiraban en secreto, porque lo que acababa de hacer no era común. Era una declaración de independencia, una jugada maestra sin necesidad de gritar. Y aunque el camino que se abría estaba lleno de incertidumbre, Franco Colapinto había dejado claro que estaba listo para todo. Porque cuando elegís tu destino con valentía, no hay vuelta atrás. La noticia había estallado. Ya no era un rumor ni una filtración ni una intuición flotante en el ambiente. Era un hecho confirmado. Franco Colapinto había aceptado la propuesta de Williams. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos lo celebraban como un paso valiente, otros lo veían como una locura. Pero más allá de la opinión pública, lo cierto era que la decisión ya estaba tomada y nadie, absolutamente nadie, iba a revertirla. Colapinto no solo había elegido un nuevo destino, había cortado con una dinámica de poder que durante años lo tuvo condicionado. Williams, por su parte, no ocultó el entusiasmo. Aunque aún no era momento de comunicados oficiales, la maquinaria ya se estaba moviendo. Ajustes logísticos, reuniones privadas, planes de proyección. No estaban recibiendo a un piloto más, estaban incorporando al centro de un nuevo proyecto. Y sabían que debían cuidar cada paso para que su incorporación fuera mucho más que una maniobra de mercado. Querían construir alrededor de él, y para eso cada movimiento debía ser estratégico, elegante y certero. Pero el efecto dominó ya había comenzado. Otros jóvenes del paddock comenzaron a ver lo que Colapinto había hecho como una declaración de principios. No se trataba solo de irse a otro equipo, era el símbolo de que se podía desafiar el poder sin necesidad de gritar, de que se podía salir del molde sin romperlo todo. Franco había dado el ejemplo de que incluso en un entorno donde la obediencia se premia, había espacio para la libertad bien manejada.
Y eso, aunque algunos lo veían con recelo, muchos lo celebraban en privado. Williams sabía que la llegada de Colapinto sería observada con lupa. Cualquier tropiezo sería usado para desacreditarlo. Por eso preparaban su aterrizaje como si se tratara de una estrella en ascenso. Nada de presión absurda, pero sí con una planificación meticulosa. Ya no era el momento de experimentar, era el momento de consolidar. Y Franco era la pieza clave para iniciar esa etapa, no solo por su talento al volante, sino por la personalidad que había demostrado en la situación más delicada de su carrera. Mientras tanto, Franco mantenía sus rutinas, entrenamientos, análisis, trabajo con su círculo más cercano, pero ya con otra energía. Había soltado un peso que lo venía limitando desde hacía tiempo. Ahora todo era distinto. No porque los desafíos desaparecieran, sino porque por primera vez sentía que iba hacia un lugar elegido por él, no asignado por otros. Esa diferencia era inmensa. Ya no tenía que convencer a nadie de su valor. Ahora tenía que demostrarlo en un entorno que creía en él desde el minuto uno. El ruido mediático era inevitable. Se hablaba de traición, de ruptura, de rebeldía. Pero Franco no respondía, no caía en la provocación, porque sabía que lo único que necesitaba era tiempo. El tiempo para que su trabajo hablara por él. Y eso, en un ambiente donde todos quieren gritar más fuerte, es una estrategia que no muchos pueden sostener. Pero él sí, porque su convicción no era frágil, era de acero. Briatore, al ver que no podía revertir la situación, empezó a minimizar el impacto. Hablaba de decisiones del entorno, de malas influencias, de tiempos incorrectos. Pero ya nadie le prestaba atención. Porque el mundo había entendido algo clave. El piloto argentino había dejado de ser una promesa moldeada para convertirse en un profesional completo. Y eso ni el enojo de un viejo dirigente ni los rumores más venenosos iban a poder cambiarlo. El nuevo camino ya estaba trazado, y Franco Colapinto estaba listo para recorrerlo porque alguien se lo abriera, sino porque lo había elegido. Entonces, la explosiva decisión de Franco Colapinto de unirse a Williams es el verdadero game changer que la F1 necesitaba, marcando el fin de una era de control absoluto. ¿O veremos a más Briatores intentando sofocar la autonomía de los pilotos? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta histórica batalla por el poder y la libertad de la Fórmula 1? No te quedes afuera de la conversación más picante del automovilismo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta historia que está redefiniendo la F1. Déjale un like si sentís la misma pasión y sorpresa que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo un joven piloto se convirtió en el epicentro de un terremoto en el paddock. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Y el ajedrez definitivo. Como Colapinto movió sus fichas maestras y desarmó a Briatore en la jugada más arriesgada de la F1. Esto es lo que nadie te contó del trasfondo de la oferta de Williams. Gritando de terror. Volvemos a tu canal de confianza, el único lugar donde la pasión por la F1 se encuentra con la verdad sin anestesia. Si la noticia del sí de Franco Colapinto a Williams y la explosión de Flavio Briatore te dejaron sin aliento, prepárate. Lo que vamos a desentrañar ahora es la parte 2 más larga de esta saga, la que va a lo más profundo de las estrategias, los egos y las emociones que se cocinaron a fuego lento antes de que esta bomba estallara en el paddock. Hemos cubierto el impacto inicial, pero ¿cómo llegó Colapinto a tomar una decisión tan audaz? ¿Qué tan furioso estaba realmente Briatore y por qué perdió el control de una manera tan pública? Y, sobre todo, ¿cómo Williams, un equipo que busca resurgir, logró una movida tan quirúrgica que cambió el tablero para siempre? Esto es el detrás de escena que reescribe la historia. La audaz de una decisión. El viaje interno de Franco Colapinto. Franco Colapinto llevaba semanas sintiendo que algo se estaba gestando, casi como una corriente subterránea. Lo notaba en las miradas, en los silencios incómodos de ciertos directivos, en la forma en que su nombre empezaba a mencionarse en conversaciones donde antes ni figuraba. El ambiente a su alrededor había mutado. Ya no era el joven que esperaba una oportunidad, ahora era el talento por el que los equipos empezaban a moverse. Y aunque se mantenía concentrado, sabiendo que cualquier distracción podía costarle caro, algo dentro de él intuía que un giro grande estaba por venir. No era solo intuición, era la acumulación de un proceso de maduración que, sin que nadie lo viera, lo había preparado para este momento. Ese giro llegó en forma de oferta, y no era una cualquiera, venía de Williams. La historia, como ya sabemos, se tejió en la más absoluta discreción. Ni el mismísimo Flavio Briatore, que siempre se jactaba de saberlo todo antes que nadie, vio venir este movimiento estratégico. La propuesta no llegó con estruendo, sino con una elegancia silenciosa, respetuosa, pero de una contundencia brutal. Un mensaje privado, una reunión pactada lejos de las oficinas habituales, un planteamiento tan serio que descolocó incluso al propio Colapinto. Porque lo que le estaban ofreciendo no era solo un cambio de equipo,
Era una transformación completa de su estatus dentro del automovilismo. Un lugar para liderar, no para esperar. Un proyecto centrado en él, en su visión, en su talento. El equipo Williams no llegó con promesas vacías ni discursos reciclados. Presentaron un plan sólido, recursos, autonomía, un entorno preparado para construir alrededor suyo. Le hablaron como a un referente, no como a una apuesta. Y eso, para Franco, fue un impacto sísmico. Después de años siendo el joven que debía convencer a todos, por fin alguien se acercaba para decirle: no queremos cambiarte, queremos que seas el eje. Esa diferencia, aunque intangible en el papel, fue demoledora en su mente y en su espíritu. No eran solo palabras, era una propuesta que tenía nombre, estructura y fecha, diseñada para su medida. Franco no respondió de inmediato. Guardó todo dentro de sí, como suele hacer. Pero su mente ya estaba funcionando a mil. No era una decisión sencilla. Por un lado, tenía su historia con Alpine, su evolución, sus vínculos personales, una etapa que, para bien o para mal, había moldeado su carrera. Recordaba los inicios, las luchas internas, las oportunidades que le costaron más de lo que mostraba el cronómetro. Pero también recordaba cada momento en el que sintió que no le escuchaban, que no lo valoraban, que su voz tenía menos peso que la de otros. Y en ese contraste fue encontrando su respuesta. Muchos cerca de él decían: estaba en una encrucijada donde el corazón le tiraba por la historia, pero la cabeza le gritaba por el futuro, se comentaba en su círculo más íntimo. Era una decisión cargada de emoción, de riesgo, de ambición. Y él lo sabía. Pero también entendía que si no se movía ahora, quizás no tendría otra chance igual. Esperá conocer la reacción que esto desató en las cúpulas de la F1. Fue épica. La furia implosiva de Briatore. El precio de perder el control. La primera persona que intuyó lo que estaba pasando no fue un técnico ni un manager. Fue Flavio Briatore. Su instinto, afilado por años de política interna y su olfato para el poder, detectó el cambio en el aire. No necesitaba pruebas. Conocía a Franco demasiado bien. Lo vio en su mirada, en cómo evitaba ciertas charlas, en cómo su presencia se volvía más contenida, más estratégica. Flavio no tenía aún detalles, pero sabía que algo se estaba cocinando. Y si él no lo había aprobado, entonces era una amenaza. Y si era una amenaza, debía neutralizarla. La frustración de Briatore no era por la posible partida en sí misma, era por haber perdido el control. Él, el arquitecto de carreras, quien apostó por Colapinto desde el principio, quien lo protegió, lo colocó, lo sostuvo, ahora se encontraba con una bomba de oportunidades puesta sobre la mesa de su piloto sin su venia. Eso lo enfurecía, no porque no creyera en Franco, sino porque no toleraba que otros lo valoraran más rápido, más claro, más fuerte. Para él, cada movimiento en el tablero debía pasar por su filtro, y esta vez, ni siquiera lo invitaron a la conversación. El ego de Briatore, ese gigante de la F1, estaba herido de muerte y esto desataría una de las escenas más tensas que el paddock haya visto. Franco, consciente de lo que podía desencadenar, se mantuvo en un silencio estratégico. No compartió la propuesta con nadie, ni con sus ingenieros más cercanos ni con asesores que normalmente consultaba. Esta vez, la decisión sería personal. Porque ya había entendido algo que cambiaría su vida. Su carrera no podía seguir siendo moldeada por las decisiones de otros. Tenía que empezar a elegir con la misma frialdad con la que el entorno lo evaluaba. Ya no era momento de gratitudes. Era momento de dar el paso. La oferta de Williams era una bomba, pero una bomba positiva, una detonación de posibilidades, una forma de reescribir su historia sin pedir permiso. Y aunque sabía que aceptarla significaría enfrentarse no solo al equipo actual, sino al propio Briatore, también sabía que no estaba solo. Porque esta vez, el respeto que siempre buscó se lo estaban entregando sin condiciones. Lo habían elegido a él, y eso, en un mundo donde todo se basa en resultados, era un gesto que no se podía ignorar. El choque de titanes. Briatore contra la convicción de Colapinto. Cuando la tensión se empezó a acumular en silencio, bastó una chispa para encenderlo todo. Briatore ya no estaba dispuesto a seguir fingiendo que no sabía nada. En su fuero interno, las piezas comenzaban a encajar. Las actitudes, los silencios, los movimientos disimulados. No necesitaba confirmación oficial. Sabía que Colapinto había sido contactado, y lo que era peor, intuía que el joven argentino no había descartado la oferta. Para Flavio, eso era más que una amenaza, era un insulto. No por la posible partida, sino porque todo se había hecho sin su venia, sin su control. Y eso, literalmente, lo desbordaba. Se dice que Flavio entró en modo destructor, como cuando siente que le están sacando el juguete de las manos, murmura un veterano periodista. Él sí que retumbó en el paddock, el final de una era.
El ambiente estaba más cargado que nunca. Las palabras ya no alcanzaban, las decisiones debían ser tomadas. Y aunque todos querían respuestas, solo una persona podía darlas. Y Franco Colapinto estaba a punto de hacerlo, pero lo haría a su manera. Sin ruido, sin escándalo, con una sola frase que lo cambiaría todo. Los días posteriores al enfrentamiento entre Briatore y Colapinto se sintieron como una calma falsa, una especie de tregua invisible donde nada se decía, pero todo se sabía. Las miradas eran distintas, las actitudes más calculadas, los gestos más estudiados. Alpine, que siempre había intentado mantener las formas, comenzaba a mostrar las primeras grietas de un conflicto que ya no se podía esconder. Y en medio de ese ambiente espeso, Franco seguía siendo el eje de todo, el piloto que, sin decir nada, estaba a punto de romper el equilibrio. Williams no presionaba, pero estaba atento. Sabían que el momento clave se acercaba. Habían hecho su jugada, y ahora era cuestión de esperar si Colapinto se animaba a dar el paso. No había segundas oportunidades. Lo que le ofrecían no era solo un contrato, era un cambio de paradigma, pasar de promesa a protagonista, ser el rostro de un proyecto, no una pieza más en el ajedrez de otros. Y eso, aunque representaba un riesgo enorme, también era una posibilidad irrepetible en el automovilismo. Muy pocos tienen la chance de escribir su historia con tinta propia. Franco pasó horas solo, reflexionando profundamente. No porque dudara de su talento, sino porque sabía lo que dejaría atrás. No se trataba de renunciar a un equipo, se trataba de poner fin a una etapa que, para bien o para mal, había moldeado su carrera. Recordaba los inicios, las luchas internas, las oportunidades que le costaron más de lo que mostraba el cronómetro. Pero también recordaba cada momento en el que sintió que no le escuchaban, que no lo valoraban, que su voz tenía menos peso que la de otros. Y en ese contraste fue encontrando su respuesta. Tomó la decisión en silencio. No fue producto de una conversación ni de una presión externa. Fue algo interno, íntimo, personal. Franco decidió decir que sí. Sí al proyecto, sí a la confianza, sí a la oportunidad de dejar de ser el protegido para convertirse en el responsable de su propio destino. Sabía lo que venía después. Críticas, traiciones, titulares venenosos, presiones. Pero también sabía que si algo lo había traído hasta allí, era su capacidad de resistir todo eso sin cambiar quién era. Y aquí es donde todo cambió para siempre. El legado de un rebelde silencioso. Una F1 diferente. Cuando la noticia de su sí llegó a Briatore, no hubo explosiones, solo un silencio largo, frío, doloroso. No necesitó leer un comunicado oficial ni escuchar un anuncio. Bastó con una frase que uno de sus informantes le soltó sin querer. Ya dijo que sí. Fue suficiente. Flavio entendió que lo había perdido. No por falta de talento ni por falta de resultados, sino porque subestimó algo clave: la voluntad de un piloto cuando se da cuenta de que ya no quiere ser dirigido por otros. La estructura interna de Alpine entró en caos. Algunos lo negaban, otros ya buscaban culpables. Pero Colapinto no dio explicaciones, solo siguió su camino con más firmeza que nunca. Sabía que de ahí en adelante nada sería fácil, que muchos le cerrarían puertas, que otros lo verían como un rebelde, pero también sabía que eso era parte del precio de crecer. Y si debía cargar con ese peso, lo haría porque lo había elegido él. Briatore, por más herido que se sintiera, no dijo nada públicamente, pero en privado dejó claro que no lo perdonaría, que a partir de ese momento Franco ya no sería parte de su agenda. Lo borró con la misma frialdad con la que alguna vez lo eligió. Así funciona su mundo. Cuando ya no podés ser controlado, pasás a ser un problema. Pero lo que no calculó fue que Colapinto ya no buscaba aprobación, solo buscaba paz. Y con esa decisión, la había encontrado. Los rumores explotaron, los titulares hablaban de una traición inesperada, de una salida silenciosa pero demoledora, de una oferta imposible de rechazar. El nombre de Franco volvió a estar en todas partes, pero esta vez no como una promesa, sino como el protagonista de una historia que desafiaba todas las reglas no escritas del paddock. El chico que eligió decir no al poder, que dijo sí a sí mismo. Y mientras algunos lo señalaban, muchos lo admiraban en secreto, porque lo que acababa de hacer no era común. Era una declaración de independencia, una jugada maestra sin necesidad de gritar. Y aunque el camino que se abría estaba lleno de incertidumbre, Franco Colapinto había dejado claro que estaba listo para todo. Porque cuando elegís tu destino con valentía, no hay vuelta atrás. La noticia había estallado. Ya no era un rumor ni una filtración ni una intuición flotante en el ambiente. Era un hecho confirmado. Franco Colapinto había aceptado la propuesta de Williams. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos lo celebraban como un paso valiente, otros lo veían como una locura. Pero más allá de la opinión pública, lo cierto era que la decisión ya estaba tomada y nadie, absolutamente nadie, iba a revertirla.
Colapinto no solo había elegido un nuevo destino, había cortado con una dinámica de poder que durante años lo tuvo condicionado. Williams, por su parte, no ocultó el entusiasmo. Aunque aún no era momento de comunicados oficiales, la maquinaria ya se estaba moviendo. Ajustes logísticos, reuniones privadas, planes de proyección. No estaban recibiendo a un piloto más, estaban incorporando al centro de un nuevo proyecto. Y sabían que debían cuidar cada paso para que su incorporación fuera mucho más que una maniobra de mercado. Querían construir alrededor de él, y para eso cada movimiento debía ser estratégico, elegante y certero. Briatore, al ver que no podía revertir la situación, empezó a minimizar el impacto. Hablaba de decisiones del entorno, de malas influencias, de tiempos incorrectos. Pero ya nadie le prestaba atención. Porque el mundo había entendido algo clave. El piloto argentino había dejado de ser una promesa moldeada para convertirse en un profesional completo. Y eso ni el enojo de un viejo dirigente ni los rumores más venenosos iban a poder cambiarlo. El nuevo camino ya estaba trazado, y Franco Colapinto estaba listo para recorrerlo, no porque alguien se lo abriera, sino porque lo había elegido. Entonces, esta jugada maestra de Colapinto es el inicio de una nueva era donde los pilotos tendrán más voz y control sobre su destino, o el poder de figuras como Briatore seguirá buscando nuevas formas de dominación. La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en este terremoto que sacude los cimientos de la Fórmula 1? No te quedes afuera de la conversación más estratégica y emocionante del automovilismo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de cómo esta historia sigue redefiniendo la F1. Déjale un like si sentís la misma pasión y sorpresa que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan entender cómo la valentía de un piloto puede ser el motor de un cambio monumental. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.